Ideas Geniales es un programa auspiciado por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego. En él participamos Isabel Revuelta Hola, ¿qué y tal? yo. Y hoy hablaremos de una idea genial, una idea que prácticamente nace con el hombre mismo, pero que a lo largo de la historia se ha ido sofisticando, complicando y expandiendo. Me refiero a la música. Desde los tiempos más remotos el hombre ha vivido con la música. No lo sabemos porque conozcamos las melodías, pero sí porque encontramos flautas de hueso, tambores, arpas, instrumentos viejísimos en los más antiguos yacimientos humanos. Por eso sabemos que había música. No será hasta 1030, cuando Guido de Arezzo invente la forma de escribirla, que podamos reproducirla de manera ya escrita. Pero bueno, antes de Guido de Arezzo había muchísima música y conocemos que había mucha música. ¿Qué podemos decir de la historia de la música, Isabel? Me parece entrañable imaginar a esas pequeñas tribus en la prehistoria, primero reproduciendo esos sonidos de la naturaleza, porque es lo primero que empiezan a darse cuenta. Todos los animales se comunican también emitiendo sonidos. Pero esto que hablas tú de las herramientas con las que producían esta música o estos sonidos, que eran los huesos, palos, piedras, me parece entrañable este punto, Gerardo. Cuando ya no recrean o cuando ya no quieren, digamos, hacer el sonido de la naturaleza, sino cuando inventan un sonido nuevo, es cuando proviene esa creación humana, el espíritu humano creando música, porque son sonidos que no existían, los compone su mente, su espíritu. Me parece formidable esa manera de expresarse. Me llama mucho la atención, porque claro, durante muchísimo tiempo, imagínate que era muy importante los sonidos para avisar que venía, no sé, una estampida de elefantes, o que era importante, pero aquello lúdico, aquello espiritual, aquello de hacer música para sentirse mejor, es una creación genial del espíritu humano. Y que puede ser para expresar alegría, pero también tristeza. Claro, en las Para ceremonias. expresar odio militar, vamos Sí. contra los enemigos, o para decir vamos a cohesionarnos hacia adentro. En la época medieval, por ejemplo, pasada esta época primitiva, el patrimonio de la música era la Iglesia Católica. Sí. La utilizaba, la difundía, la preservaba para glorificar a Dios, para decir nosotros somos los representantes de Dios. Guido de Arezzo, a quien mencioné antes, era un monje benedictino, y él en sus 4 líneas, porque eran tetragramas, no eran pentagramas, eran tetragramas, 4 líneas, va poniendo las notas, y a partir de ahí se hace la revolución. Es un antes de Guido de Arezzo Sí, y claro. después de Guido de Arezzo. Por supuesto, en la forma de recrearla y de escribirla. Y sin embargo, vamos de regreso a Grecia. En Grecia las artes florecen. La danza, la música, la poesía, el relato poético, era impresionante. El teatro no se puede entender sin esa música, incluso es una musa dedicada específicamente a la música, por ese genio creador humano. Y tú das ese vuelco importante y ese brinco a la Edad Media. En la Edad Media era muy importante el tema religioso, y lo que se buscaba era recrear a través de polivoces, muchas voces en estos coros que cuando visitas Europa o incluso aquí en México en las catedrales, los coros también son maravillosos, y esos libros corales preciosos, ya con estas partituras y estas letras para de doctrinas, porque en realidad es la doctrina católica o protestante, la que quieras, en esta forma de hacerlo con música de manera lúdica, específicamente dirigido a Dios. Esa era la Edad Media. Y trabajan básicamente el Papa Gregorio Magno, y ahora sí se llaman los cantos en su honor, cantos Exacto. gregorianos, trabaja con el instrumento más importante de todos los instrumentos del ser humano, que es el propio cuerpo, la voz. Sí. Ay, Sí, y va cantando, y va haciendo tonalidades, o aplaudiendo, vamos, el cuerpo humano es un instrumento musical, y es quizás el más notable. Claro. Y el Papa Gregorio lo entendió muy bien con estas voces fantásticas. Oye, ¿y qué pasaba afuera en la época medieval? También muy importante para la cultura humana. Los juglares. Claro, pero los juglares rompen porque ya quieren romper el monopolio de la iglesia, Sí. y empiezan a hablar de amores desdichados. Sí, pero de leyendas, pero de héroes. Sí, y ya no de Dios. No. Y eso es como una ruptura con la iglesia. La iglesia no los ve bien. Bueno, algunos sí, cuando la glorifican. Claro. Pero empiezan a secularizar la música. Y claro, en esta gran población que no leía, la voz y la palabra
con música y con representación, era la forma de hacer historia, ¿no? Eran cronistas de alguna forma todos estos juglares en la Edad Media. Y si luego saltamos al Renacimiento, Isabel, vemos cómo la iglesia empieza a perder punch, un poco por los juglares, Sí. pero también un poco por la revolución de Lutero. Sin embargo, como ya se puede escribir la música, se puede almacenar, ya no es cómo sonaba, mamá, cuéntame cómo sonaba. Pues mira, tu abuelita decía que así, y tu bisabuelita, la llegué a ver ya muy anciana, hacía un cambio, y la música va pasando de voz en voz, pero ya con la música escrita, perdona que vuelva a mencionar a Guido de Arezzo, ya es fácil reproducir do, re, mi, fa, sol, la, si. Por Ya se supuesto. puede anotar la música. Y eso me lleva a la imprenta. La imprenta Claro. revoluciona de manera absoluta el consumo y el acceso que tienen los hombres y las mujeres a la música, porque esa partitura ya puede viajar y ya puede ir a donde quiera que se tenga que ir con estas dos grandes ideas, la partitura y la imprenta para hacerla de manera masiva. Y pasamos entonces al barroco, donde ya la música es contrapuntística. Ya requiere, bueno, no entraremos a temas técnicos, pero donde ya requiere más sofisticación y al mismo tiempo más sencillez. Y ahí tenemos a Vivaldi, a Händel, a Bach, al creador de la ópera, al que escribió la primera ópera que a ti tanto te gusta, Claudio Monteverdi, que está enterrado en Venecia. Bueno, y es toda una época también el barroco. Claro, porque además tiene esta parte, obviamente el nacionalismo empezaba empezaba a darse en las nacientes, o incipientes naciones, y se buscaba también hacer, digamos, una narrativa. La música empieza a tener narrativas políticas, narrativas históricas de todos estos pueblos, y ese es el momento en que se le da ese acercamiento, sobre lo que ya te pertenecía, lo que te sentías orgulloso, lo que te daba cohesión. La música se vuelve un instrumento de cohesión cultural en este periodo. Vivaldi es fantástico. Puedes poner varios sonidos o varias voces en la misma línea, la idea del contrapunto. Estás haciendo una gran revolución, que es la que hizo Vivaldi, Bach, Händel y estos hombres que hemos mencionado. Es también en la época barroca, en 1500, cuando se inventa uno de los instrumentos más notables. Hoy no entendemos la música sin él, el violín. Claro. Digo, es un aparato, las cuerdas son antiquísimas, pero el violín como tal es un instrumento del año 1500. Y más adelante, 100 años después, Stradivarius va a ser los mejores violines de todas las épocas. Oye, pero qué maravilla esto que estás diciendo de los instrumentos. Tomémonos un puntito aquí. Que el ser humano haya hecho herramientas para recrear esos sonidos, las herramientas de viento, ¿no? Los instrumentos de viento que los tocas con tus pulmones, con tu propio cuerpo, pero con una extensión en este instrumento que son las flautas, o las percusiones, o las cuerdas. Realmente es una extensión del cuerpo humano para acompañar a uno de los elementos más importantes de la música, que es la voz. Oye, pero no podemos saltarnos a Mozart y ese clasicismo. La época clásica, es la época Exacto, clásica, la época clásica. ¿Por qué clásica? Porque es una música atemporal. Es música atemporal. Sí, es música atemporal. A mí me parece... Toda la música es atemporal, ¿no? Digo, lo mismo entre los pigmeos de Gabón y entre John Cage y la música de Taylor Swift, son atemporales, se pueden volver a oír o se pudieron oír hace mucho tiempo. Bueno, pero yo sí creo que tiene una parte artística, así como en la arquitectura no todo el funcionalismo funciona, claro, o no todo lo que se hizo en la antigüedad es lindo. Yo también creo que hay música que no trasciende de una manera como los clásicos. Es posible. Yo resaltaría del periodo clásico, y no solo Mozart, Haydn, Beethoven, ¿Sí? Yo resaltaría del periodo clásico que ya la voz pasa a un segundo lugar. Qué curioso. Ya lo importante es el instrumento. Y es la época de las grandes sinfonías, de los grandes conciertos, de la forma sonata, cuando ya todo se concentra en el diálogo del instrumento con la orquesta o en la orquesta misma. Y el mundo, la gente, el público quiere ir a ver cómo se toca esa música, cómo se hacen esas grandes producciones. El gran público que empieza a consumir ese mundo maravilloso de la música todavía no llega a lo cotidiano porque no se tenía, bueno, sí, la música de cámara, en la corte estaba cotidianamente, pero la gente de a pie todavía no iba a disfrutar de la música hasta ya el siglo XX. Pero, Gerardo, el romanticismo es uno de mis periodos... Que va unado al nacionalismo que mencionabas. Absolutamente, pero el piano, un instrumento que además
Recordemos que los románticos lo que buscaban era los sentimientos, en contra, no en contra, pero un poco en contraposición de esa ilustración, que el razonamiento era la única forma de llegar al conocimiento. Los románticos dicen, los sentimientos y el ímpetu y las pasiones también nos acercan al conocimiento. Y es ahí donde un piano de Chopin te habla absolutamente de ese sentimiento y de esa profundidad que puede llegar a tener la música. Ahí también encontramos a Tchaikovsky y encontramos también que se revoluciona esa música que te llega profunda y absolutamente tan interna. Schumann, Schubert, Sí. Mendelssohn, y ya los nacionalistas, el noruego Grieg, el finlandés Sibelius, Wagner, que es mi favorito, Sibelius. Tengo debilidad por Sibelius, algún día hablaremos de él. Pero bueno, es justamente cuando llegan los grandes, los que expresan el alma de cada uno de sus países. Y fíjate que en esta época, digo, siempre hubo mujeres que hacían música. En la época medieval estaba Hildegard von Bingen. Pero en la época romántica, mujeres como Clara Schumann o como Fanny Mendelssohn, que ya empiezan a destacar y que empiezan a ser importantes. Digo, la circunstancia social no las dejó crecer, pero hay grandes mujeres, mujerones, por en términos supuesto, de música, y son muy localizables, te digo, salvo Hildegard, que es de la época medieval, en la época romántica y en la época nacionalista, junto con Tchaikovsky, junto con Strauss y sus valses, estas mujeres tienen un lugar importante. Y la música siempre acompañando a hombres y mujeres, Gerardo, y en este siglo, bueno, ese siglo XX que cambió y revolucionó de tantas maneras, los adelantos electrónicos y los adelantos científicos también impactaron en la música. Pero no quiero dejar de hablar de uno de mis favoritos, el jazz. ¿No quieres hablar antes de la ópera? De la época del nacionalismo. Si Si quieres pasamos al jazz, pero vamos a dejar la ópera, que te encanta. Me encanta la ópera, yo sé, me encanta la ópera. Verdi, Wagner. Sí, bueno, un Turandot de Puccini, no puedes comprender la ópera sin escuchar el Nessun Dorma, maravilloso. ¿Por qué no hablamos de un tema especialmente de la ópera? Lo hacemos, me encanta. Y vámonos al jazz y al blues y al ragtime. Al siglo XX, lo que estaban buscando es justamente quitarle eso el clasismo o esa parte rimbombante a la música, y la música salía de todas partes, incluso de esos lamentos que habían heredado los negros esclavizados en Estados Unidos. No se entiende el jazz, ni el ragtime, ni el blues sin la visión de los afroamericanos, sin Claro, duda. y sin embargo, ese sentimiento tan fuerte que le dan los afroamericanos, ese sentimiento que imprimen a esa música, que además se toca de manera improvisada. A mí el jazz me parece la gran aportación Nos queda un norteamericana, estadounidense. Y te quiero preguntar algo. Okay. ¿Con quién te quedas? ¿Con Madonna o con Taylor Swift? Las dos me encantan, son resultado de los momentos culturales, son mujeres que están dando esa impronta de lo que es el mundo que estamos ahora viviendo las mujeres. Me han tocado las dos, Madonna me gustan las dos. No tuvo redes sociales, no tuvo todo lo que tiene Taylor Swift, la difusión. Yo me quedo absolutamente con Madonna. Fue revolucionaria, fue provocativa, fue disruptiva. Taylor Swift es muy conservadora. Digo, un pequeño, pues digo, decidan su vida, sean buenas niñas. Pero la verdad es que Madonna a mí, wow, como sí, yo la viví en mi adolescencia y me encantó. Estoy de acuerdo contigo. Además, pertenece a ese siglo XX, el rock, primero el rock and roll, luego el rock, luego el heavy metal, luego la música electrónica. Creo que sí hemos avanzado de manera vertiginosa en estos últimos tiempos. Pues sea Madonna, sea Taylor Swift, o sean las flautas de hueso de la época en que ni siquiera se escribía la música, la música ha vivido siempre con nosotros. Y es una idea Isabel, genial. Es un privilegio platicar contigo. Muchísimas gracias, Gerardo, gracias. Y gracias a usted que nos ha acompañado para hablar de esta idea genial. En el programa Ideas Geniales, producido por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Buenas noches.